The church's standard El estándar de la iglesia is utility es utilitarismo and mediocrity. y mediocridad. The church needs a standard of beauty and excellence. La iglesia necesita un estándar de la belleza y la excelencia. And we have an incredible message to speak to the world, but how do we speak it? Tenemos un mensaje maravilloso para dárselo al mundo, pero ¿cómo lo hablamos? With mediocrity? Con mediocridad. World's not going to listen. El mundo no nos va a escuchar. No, there are those Christians again. Aquí van esos cristianos otra vez. So the church needs to up its game, Entonces la iglesia tiene que levantar el partido, el juego, but elevarlo. if it doesn't up its game, you need to up your game. Y si la iglesia no lo hace, pero usted sí necesita elevar su estándar, su criterio. Don't let the church culture establish your standard. Que la cultura de la iglesia no establezca el estándar para usted, artista. God is beautiful. Dios es hermoso He creates beauty. y Él creó la belleza. I might have mentioned this yesterday, but it's appropriate to say it again. Lo mencioné ayer, pero creo que lo debo repetir ahora. Pride El orgullo keeps us from seeing beauty. El orgullo nos impide que nosotros observemos, contemplemos la belleza, Because we're focusing on ourselves. porque el orgullo se enfoca en nosotros mismos. El enfoque soy yo. If we are people that cannot see beauty, Si somos un pueblo que no puede contemplar la belleza, we are very sad. es muy triste y lamentable. And this is something that Dubé said in Evidential Power of Beauty. En este libro de Dubái de El poder evidencial de la belleza, Those of you that want to lead this movement, you need to read Dubé. aquellos de ustedes que quieren dirigir este movimiento necesitan leer el libro de Dubái. I don't agree with everything that he said, but No estoy de acuerdo 99% of what he said Con todo lo que dice, pero el 90% sí. is tremendous. Es tremendo lo que dice. But if you want to lead the movement, you Pero si need to usted go quiere this deeply. dirigir este movimiento, necesitas profundizar en el tema. And Dubé said, Dubé dijo, to see beauty, you need to be humble. para ver la belleza usted tiene que ser humilde. And if you are not humble enough to sit before a simple dandelion, you cannot understand beauty. Y si no eres suficientemente humilde para contemplar la florecita como una margarita o un diente de león, la florecita, pues no vas a poder contemplar la belleza si no eres humilde. And I would add something myself. Y yo les voy a decir algo más. One of the most beautiful things in the world Una de las cosas más hermosas en el mundo is the radiance of a woman who is pregnant. es la belleza de una mujer embarazada, una mujer que está embarazada. Para mí esto es lo más hermoso, lo más radiante. It's not just that her body changes, No es que su cuerpo cambia, her demeanor changes. The way o she que su looks semblante cambia. changes. She radiates something. Ella irradia algo. She radiates beauty. Ella irradia hermosura. A woman who is pregnant is one of the most beautiful creatures in the world. Una mujer embarazada para mí es una de las criaturas más hermosas de la tierra. Are we humble enough to see that?
Somos lo suficientemente humildes para contemplar eso. And if we don't see it, it's perhaps that we are arrogant. Y si no lo podemos ver, el problema quizás es la arrogancia. Are you humble enough to see beauty Eres lo suficientemente humilde para contemplar la and to belleza recognize it? y reconocer la belleza. Let's continue. Vamos a continuar. The scriptures begin and end in beauty. La Biblia comienza y termina con la belleza. They begin in the Garden of Eden and end in the city of God. Comienza en el jardín del Edén y termina con la ciudad de Dios. They begin with a wedding Comienza con una boda of Adam and Eve, de Adán y Eva and they end with the most glorious wedding of all time, y termina con la boda más gloriosa de toda la historia, the wedding of the Lamb of God. la boda del Cordero de Dios. It begins in a garden Comienza en un jardín and ends with the city of God. y termina con la ciudad de Dios. It begins and ends in beauty. Termina y comienza con la belleza. And then when we see what God has made, Y cuando nosotros observamos lo que Dios ha hecho, we are surrounded by beauty. estamos rodeados por belleza. Stop looking at the trash. Para de contemplar la basura. Look at the sky. Levanta tus ojos a los cielos. Take time to put your devices away. Toma tiempo y tu teléfono ponlo a un lado And look at the trees y and the observa flowers. los árboles, las flores. We spend so much time here. Pasamos demasiado tiempo frente a nuestros We don't take teléfonos time que no tomamos tiempo to see beauty. para contemplar la belleza. I want to speak for a few minutes about what I call the cultural trinity. Quiero tomar algún tiempo para hablar sobre la Trinidad de la belleza. We're talking about beauty, truth, and goodness. Vamos a hablar de la belleza, la verdad y la bondad. We can discuss these separately, but we must never separate them. Podemos hablar de cada una separadamente, pero no deberíamos hacerlo. And I use the term cultural trinity Yo antes lo hacía de llamar esta Trinidad cultural, because it mimics the Creator, porque realmente imita al Creador. the Trinity. La Trinidad, 3 persons, 3 one personas, God. un Dios. We can talk about the Spirit of God. Podemos hablar del Espíritu de Dios. We can talk about Jesus. Podemos hablar de Jesús. We can talk about the Father, the Podemos hablar del Creator. Padre, el Creador. And it's wonderful Y es to maravilloso look at each of the uniqueness of each member of the Trinity. y estudiar singularmente cada miembro de la Trinidad. But we cannot separate them. Pero no podemos separarlos They are community. porque son una comunidad, They are one God son un solo Dios in 3 persons. en 3 personas. Unity and diversity. La unidad y la diversidad And coexisten. that's why I use the word cultural trinity or the phrase cultural trinity. Por eso resumo esto en esa frase, la Trinidad cultural. We can look at beauty Podemos observar la and belleza discuss that, y discutir la belleza, but we must never separate beauty from truth Pero and goodness. no debemos separar la belleza de la verdad y la bondad. This is why I asked you earlier, Por eso les pregunté what's the antes, difference between ugly and hideous? ¿cuál es la diferencia entre lo feo y lo horrendo? The hideousness Lo horrendo introduces a moral category se clasifica en una categoría moral to
things that are ugly. En otra categoría lo feo. One of the things last night, one of the young women here read a poem, Cuando esta joven anoche leyó un poema, and the images that she created, las imágenes que ella creó that is hideousness. mostrando lo horrendo, To butcher a woman el desmembramiento de una mujer is hideous. es horrendo, It's a moral evil. es una maldad moral. Truth La verdad is beautiful es hermosa and it's good. y es buena, And goodness y la bondad is beautiful es hermosa and it's true. y es veraz. So we have truth, beauty, and goodness, Entonces tenemos la belleza, la verdad y la bondad. and we can talk about them separately, but we can never separate them from one another. Podemos hablar de cada una separadamente, pero no podemos separarlas de su unidad. So, what does it mean Entonces, ¿qué significa that you were stunned this morning que usted estaba tan sorprendido esta mañana about the concept of beauty? sobre el concepto de la belleza? If beauty is not part of this Trinity, Si la belleza no es parte de esta Trinidad, can you understand truth? ¿puedes entender la verdad? No. No. Can you understand what is good? ¿Puedes entender lo que es bueno? No. No. So, what does that mean for our lives as Christians today? Entonces, ¿qué valor tiene esto para nosotros como cristianos hoy día? What does it mean for the church today? ¿Qué valor, qué significado tiene para la iglesia hoy día? Are we just blowing hot air? ¿Estamos soplando al aire? Beauty, truth, and goodness cannot be separated. La belleza, la verdad y la bondad no pueden ser separadas. God is the first artist. Dios es el primer artista. Truth, beauty, and goodness are rooted in His nature. La verdad, la belleza y la bondad están enraizadas en su naturaleza. He is the source of these virtues. Él es la fuente de estas virtudes. They're not made up. No, sencillamente no aparecieron, They're not created no fueron creadas like the universe was created. como el universo fue creado. They've always existed. Ellas siempre han existido. Where? ¿Dónde? In God's nature. En la naturaleza de Dios. And when He created, Y cuando Él las creó, cuando Él He creó, reflected His nature in creation. reflejó lo que ya existía en su naturaleza, lo reflejó en su creación. What is the things that you create reflecting? Las cosas que tú creas que reflejan. The things that you create reflect Lo que tú creas on your refleja nature. tu naturaleza, and your character. tu carácter. I'm sure most of you have never had this thought before. Estoy seguro que nunca antes pensaste en esto. But remember that truth, beauty, and goodness
are a reflection of the nature of God. Pero tienes que recordar que la verdad, la belleza y la So bondad when he son created, the things that he created reflected his character. son un reflejo de su naturaleza y carácter. Por lo tanto, cuando Él creó, su creación refleja su misma naturaleza. And when we get to the next lecture, whenever that will be, Cuando pasemos a la siguiente clase, our creativity should reflect God's nature and character. lo que nosotros creamos con nuestro arte debe reflejar la naturaleza y el carácter de Dios. If we think, as the church does, that their beauty means nothing, Si pensamos como la iglesia piensa que la belleza no tiene ningún valor and we can do things halfway, y hacemos cosas que dejamos a mitad de camino, we can do that, podemos hacerlo, but we're not reflecting God's nature and character. pero no estamos reflejando la naturaleza y el carácter de Dios. And why would the world listen to us? ¿Y por qué entonces el mundo nos debe escuchar? There's no reason for them to. No hay razón para que el mundo nos escuche. They'll look at what we've done and say, oh, come on. Cuando ellos observan lo que hacemos, ellos dicen, pero mira estos. God's virtuous nature is woven into the structures of the universe. La naturaleza de Dios está, las virtudes de la naturaleza de Dios están en todo lo que Él ha hecho. Like the members of Entretejidos. the Trinity, they cannot be separated. Están entretejidos en la estructura del universo, al igual que los miembros de la Trinidad, no pueden ser separados. You have unity without uniformity. Hay que tener no puede haber unidad sin uniformidad. Voy a leerlo. Las virtudes de la naturaleza de Dios están entretejidos en la estructura del universo. Al igual que los miembros de la Trinidad no pueden separarse, sin embargo, no están silenciados. Unidad sin uniformidad, diversidad sin superioridad. You have unity without uniformity. Tienes unidad sin uniformidad. The Trinity En la is tri- one, En la Trinidad son uno, but the three persons are distinct. pero las tres personas de la Trinidad son distintas. And it's the same with the cultural Trinity. Igualmente con esta Trinidad cultural que les estoy diciendo. And by the way, for something that is absolutely relevant to what's happening in our societies today, Esto es bien relevante con lo que está sucediendo en nuestra sociedad hoy día. in marriage, En un matrimonio there's unity hay unidad without uniformity. sin uniformidad. In a sexist culture, En una cultura sexista there's only diversity, solamente hay diversidad and men are better than women. y los hombres son superiores a las mujeres. In feminist culture, En la cultura feminista there's no diversity, no hay diversidad, there's only uniformity. solamente hay uniformidad. Sexists do not understand the nature of God and the nature of creation. Claro, la cultura sexista no entiende la naturaleza de Dios ni la naturaleza de la naturaleza. And radical feminists do not understand the nature of God and the nature of men and women. Y el movimiento feminista radical no entiende la naturaleza de Dios ni la naturaleza del hombre y la mujer. Some of you are thinking on the level of, oh, come on, you're getting too theoretical. Quizás algunos de ustedes en este momento están pensando, oh, te estás poniendo muy teórico. No, it's not. No, It's very practical. esto que estoy diciendo es muy práctico. Are men and women different? ¿Son los hombres y las mujeres diferentes? Yes. Sí. Are they equal? ¿Son iguales?
Sí. Yes. Sí. Unity without uniformity. Unidad sin uniformidad. You live in a culture that's a sexist culture. Vivimos en una cultura sexista And some of you are feminists. y algunos algunas de ustedes son feministas. Neither side understands the whole. Pero ninguno de estas dos posiciones entiende completamente. You have diversity without superiority. Podemos tener diversidad, pero sin superioridad. Sexism says El sexismo que dice, men and women are different and men are superior. el hombre y la mujer sí son diferentes, pero el hombre es superior a la mujer. Feminism says men and women are equal Las feministas dicen, hombre y mujer son iguales, and they're not different, they're interchangeable. pero no son diferentes, se pueden intercambiar. The Father, the Son, and the Holy Spirit are equal, Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales, and they are different. pero son diferentes. The Father has authority over the Son. El Padre tiene autoridad sobre el Hijo. Is he superior to the Son? ¿Es superior el Padre al Hijo? Is there a question? ¿Existe la Do you pregunta? know? No. Is the Father superior to the Son? ¿Es el Padre superior al Hijo? No. No. You have diversity without superiority. En la Trinidad hay diversidad, pero sin superioridad. The Father has authority over the Son. El Padre tiene autoridad sobre el Hijo. The Son and the Father have authority over the Holy Spirit. Padre e Hijo tienen autoridad sobre el Espíritu Santo. Are they superior to the Spirit? ¿Son superiores al Espíritu? No. No. Unity and diversity. Existe la unidad y la diversidad. They help to define one another. Unity and diversity, they help to define one another. You can't La unidad separate y them. la diversidad nos ayuda a definir esta unidad compuesta que tenemos en la Trinidad. Sexist culture Pero en la cultura has sexista separated ha separado diversity la from diversidad unity. de la unidad. Feminist culture has separated unity from diversity. Y la cultura feminista ha separado la unidad, la ha separado de la diversidad. God is Trinity. Pero en Dios hay Trinidad. He is truth, beauty, and goodness. En Él hay verdad, bondad y belleza. You have the Trinitarian nature of his being, and you have the Trinitarian nature of truth, beauty, and goodness. En la Trinidad tú vas a ver en su naturaleza, son un trino, son tres. Pero también vas a ver esa cultura Trinidad, de la que él está llamando una Trinidad cultural. En la Trinidad también existe la verdad, la bondad y la belleza. And we see that he has built this into creation. He has exhibited this in his creation. Y nosotros podemos ver que esto que existe en su naturaleza lo ha exhibido en todo lo que creó. Lo encontramos en la creación. Beauty is a moral necessity. La belleza es una necesidad moral. Beauty is a moral necessity. We cannot live without beauty. No podemos vivir sin la belleza. We saw that in the video the other day. Lo vimos en el video. Remember that young girl that when she's playing music, she gets butterflies in her stomach? Cuando la niña allá en el basurero de Paraguay dice que cuando ella toca su música tiene mariposas en el estómago. And the other girl saying, if I didn't have music, I would die. Y la otra dijo, sin música moriría. We're hardwired
Nosotros hemos sido for construidos beauty. para la hermosura. It's a necessity of life. Por lo tanto, la belleza es una And necesidad it's a de la moral vida. necessity. Es una You necesidad can't moral. separate morality No puedes from separar beauty. lo moral de la belleza. This is why we use the word hideous. Por eso usamos la palabra horrendo. It's not just ugly, No es solamente que es feo, it is evil. sino que That's hideousness. sino que hay maldad. En lo horrendo hay maldad moral. Beauty La belleza is moral. es moral. La belleza es moral. Are you understanding what I'm saying? ¿Me entienden? It's good. La Beauty is belleza good. es buena. Amen. Thank you. Truth, beauty, and goodness reflect the transcendent nature of God. La verdad, la belleza y la bondad reflejan la naturaleza trascendente de Dios. And they take us beyond ourselves. La belleza nos lleva más allá de nosotros mismos. Nos saca. We are very self-focused. Nosotros somos gente enfocada mucho en nosotros mismos, Life revolves autoenfocados. around me. La vida toda se trata cerca de mí. What did the Power of 10 video Pero show you last night? el video del poder de los 10 que nos mostró, What did it show you? que mostró el video, How small this planet is. lo pequeño de nuestro planeta. And we are a speck on a speck. ¿Y nosotros qué somos? Un puntito dentro del puntito. Did you catch that last night as you watched that? ¿Captaste esto cuando miraste el video? How small we are? Lo pequeñitos que somos. We live for 50 years, 60, 70 years Vivimos 50 años en esta tierra, 60, in the 70. space of eternity. Y en cambio el espacio es eterno. But what? Our worth is not established by our size. Menos mal que nuestra dignidad no está establecida por nuestro tamaño. As the psalmist asks, Como el salmista preguntó, in all of this vastness of what God created, en este universo tan vasto que Dios ha creado, what is man ¿qué es el hombre? that thou art mindful of him? ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de nosotros? Nos tengas en cuenta. If we are simply materialists, Si somos solamente materialistas, we are nothing. si somos solamente producto de la materia, no somos nada. But we're not materialists. Pero como no somos We materialistas, no worship the somos living solo God, materia, the creator God. nosotros adoramos a un Dios creador. And how does the psalmist answer that question? ¿Y cómo el salmista respondió a estas preguntas? In all this immensity, what is man that thou art mindful of him? ¿Qué dijo el salmista? En toda tu grandeza, ¿qué es el hombre para que tú tengas memoria de él? We have been, made a little lower than the angels. Nos has hecho poco menor que los ángeles. And we have been made to govern what God has made. Pero nos has hecho gobernantes para gobernar lo que Dios ha hecho. Do you get that? ¿Puedes captar el concepto? We are specks on a speck in the incredible universe God has made. Somos un puntito dentro del puntito.
And sometimes we act like that's all we are. Pero a veces actuamos como que si fuéramos nada más que We're eso, just focused on ourselves. autoenfocados, enfocándonos en nosotros mismos. And we reduce ourselves to something that we're not. Y nos reducimos a algo que realmente no somos, What is man? que es el hombre, That you are mindful of him. para que tengas de él memoria. Made them a little lower than the angels Le has hecho poco menor que los ángeles to govern para gobernar what I have made. lo que él ha hecho. Wow. Somebody said last night, Alguien dijo anoche, in our generation, we have the technology to look that deeply into space and that far inside a human body. en este momento de la historia tenemos la tecnología para observar algo tan lejano, pero también adentro de nosotros. That should change your life. Esto debe cambiar tu vida. We talked last night about math and music, Anoche hablamos de las matemáticas y la música, science and art, la ciencia y el arte, this tension. la tensión que hay entre la ciencia y el arte. And I want to show you a video Ahora vamos a ver este video on the Golden Triangle. que se llama el Triángulo Dorado. And this Golden Triangle Y en este Triángulo Dorado, shows the coming together ustedes van a poder ver of the math and the beauty, cómo the math and the art. cómo se juntan las matemáticas y el arte. Okay. Los números de Fibonacci parecen repetirse en la naturaleza una y otra vez, pero ¿cuáles son esos números? ¿Y dónde puedo verlos en la naturaleza? La sucesión de Fibonacci es una sucesión de números donde el primer número es un 1, el segundo número también es un 1, y todos los números que le siguen son la suma de los dos números anteriores. Entonces, el tercer número de la serie sería la suma del primero, que es un 1, y del segundo, que también es un 1, que da 2. Y el cuarto número es la suma de los dos anteriores, que da 3. Y después viene el 5, y después viene el 8, después viene el 13, y así sucesivamente. Esta sucesión de números fue descrita por matemáticos de la India, pero fue traído a Europa por Leonardo de Pisa, que además de parecerse mucho a Michael Cera, era conocido como Fibonacci, que por cierto también es el responsable de difundir en Europa el sistema indo-arábigo de números, que si no fuera por eso todavía seguiríamos escribiendo en números romanos en nuestra vida cotidiana. La cuestión con estos números es que aparecen sorpresivamente muchas veces en la naturaleza. Por ejemplo, si vemos las secciones que tiene una banana en una rodaja, se pueden ver 3 secciones, o en una manzana que se pueden ver 5, o los pétalos de las flores que pueden ser 3, 5, 8, 13 o 21. También el número de espirales que hay en las semillas de un girasol, o en un ananá, o en una piña, suelen ser 2 números consecutivos de Fibonacci. Pero una de las cosas más interesantes acerca de la sucesión de Fibonacci es que si agarramos cualquiera de sus números y lo dividimos por el anterior, a medida que vamos aumentando los números, vamos viendo que tiende a un mismo número, que es 1.618033, con infinitos decimales. Pero, ¿por qué este número es tan interesante? Este número es interesante porque es el número áureo. El número áureo es un número irracional que normalmente se lo representa con la letra griega phi, y en la antigüedad era considerado como la proporción divina. Surge mucho antes que se encontrara una relación con la sucesión de Fibonacci, y es la proporción que hay entre A más B dividido A, cuando esa proporción es exactamente igual a A dividido B. Una proporcionalidad recursiva. Esta proporción se puede ver mucho en la geometría, como por ejemplo en la proporción que se ve entre los segmentos de un pentagrama, pero también se puede ver mucho en la naturaleza. La proporción que tienen las ramas de algunas plantas, o la proporción que tienen las partes de los cuerpos de algún insecto, o de animales, o incluso de nosotros, los humanos. Y también, como es una proporción considerada agradable a la vista, como de perfección física,
se utilizó mucho en el arte, la arquitectura y el diseño. También podemos ver al número áureo y a la sucesión de Fibonacci en las espirales que forman las galaxias. Pero, ¿cómo veo el número áureo en las espirales de las galaxias? Si armamos un rectángulo con cuadrados perfectos de la sucesión de Fibonacci, 1 por 1, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 5 por 5, 8 por 8, 13 por 13, y así nos acercaríamos cada vez más a un rectángulo áureo. Si a estos rectángulos les trazamos una curva de una esquina a la otra y vamos uniendo cuadrados de esa manera, se forma una espiral que es la espiral de Fibonacci, que es una espiral muy aproximada a la espiral dorada. Esta espiral dorada la podemos encontrar muchísimo en la naturaleza, como por ejemplo en el caparazón del Nautilus, o en los huracanes, o en nuestras orejas, o en las olas del mar, o también en los girasoles que vimos antes, como muchísimos otros ejemplos. E incluso, tal vez, este mismo video pertenezca de alguna manera a varios números de la sucesión de Fibonacci. ¿Descubrieron cuál? What did you just see? ¿Qué viste? It's the fingerprint of God. La huella del dedo de Dios. He's put his fingerprints En todo vemos la huella de Dios. En toda su creación all over está creation. la huella de Dios. There's a pattern, Hay un patrón and it's beautiful. y es hermoso. Math and beauty Las matemáticas y la belleza, come together. cómo se relacionan. Science and art. La ciencia y el arte, cómo se relacionan. May you celebrate these deep and profound things. Yo espero que ustedes celebren estas cosas tan profundas. May you see these things and hear these things Espero and que say, las oh, veas. my God, thank you. Que las escuches y puedas levantar tus manos al I cielo y decir, worship Dios, you." gracias. Te adoro, Señor. You are beautiful. Tú eres hermoso. You are amazing. Nos sorprendes. You are the answer to the mysteries. Tú tienes la respuesta a los misterios. Thank you. Gracias. And thank you, even though I am small on this speck of dust in the middle of the universe. Gracias, aunque yo sea un puntito en medio del puntito en todo este universo tan vasto. You look at me. Pero tú tienes memoria de mí You've made me in your image. y me has hecho a tu imagen And you stop and call me y me conoces por mi nombre. by name. Tú me conoces por mi nombre. Do we live as if we're insignificant? ¿Cómo vives tu vida? ¿Como si no tuvieras ningún valor? Or do we see what God intends for us? ¿O nosotros vemos la intención que Dios tiene para cada uno? And how do we understand this ourselves? ¿Cómo nosotros entendemos todo esto? Because if we don't understand it ourselves, we can't communicate it to our friends. Si no lo entendemos para nosotros mismos, ¿cómo lo vamos a comunicar al mundo, a nuestros amigos? And they're waiting Y ellos están esperando, because what they've been taught, porque lo que a ellos se les ha enseñado, you're a piece of dust que tú eres on a piece of solamente dust. una gota de arena o un puntito en el espacio. I'm going to quote today from a woman named Cynthia Pearl Moss.
Voy a hablar de una cita que saqué de esta mujer que se llama Mary Moss, Moss. M-A-U-S, Mouse. Mouse. And her book is called Christ in the Fine Arts. Y su libro se llama Crisis en en las Bellas Artes. And this is one of the things that it's good to reflect on. Y esta es una de las citas en las cuales debemos reflexionar. We are so accustomed to thinking of beauty as merely decorative and ornamental. Estamos tan acostumbrados a pensar que la belleza es meramente decorativa y ornamental. It's not important, it's ornamental. No es importante, es solamente ornamental. We think this way, and very often the church thinks this way. Nosotros pensamos así y la iglesia también muy a menudo piensa igual. We forget that beauty is a moral necessity. Que olvidamos que la belleza es una necesidad moral. Beauty is the highest form of righteousness. La belleza es la forma más alta moral. God is beautiful. Dios es hermoso, He is glorious. Dios es glorioso. It's not simply beauty. No es sencillamente la belleza por belleza. It's the highest form of righteousness. Es la forma más elevada de la justicia. Beauty and truth are not separated in God's world. La belleza y la verdad no están separadas en el mundo de Dios And they not ought to Y be no. in human thought. y no lo deberían estar tampoco en el pensamiento humano. God, who gave as much care to painting a lily as to forming the eternal hills, Dios, quien se preocupaba tanto por pintar un lirio como por formar las colinas eternas, joined truth and beauty into a holy union. unió la verdad y la belleza en santa unión. And what God has joined together, man ought not attempt to put asunder. Y lo que Dios ha unido, el hombre no debería intentar desmembrarlo, Because beauty has a moral value for truth. porque la belleza tiene un valor moral para la verdad. Beautiful words, No son palabras hermosas, but capturing something absolutely profound. pero capturan estas palabras algo, un concepto bien profundo. Reflect on these Por things. favor, quiero que ustedes sean reflexivos y God has piensen given sobre esto. you an interest in and talents for art. Ya que Dios les ha dado este interés y este talento para el arte. What is going to light your passion ¿Qué es lo que va a iluminar tu pasión? in a context that will allow you to become all that God intends for you to be? En el contexto de tu desarrollarte, desarrollar todo tu potencial que Dios ha diseñado para ti. It will not be in the context of mediocrity. No va a ser en el contexto de la mediocridad. It'll be in this context. Será en este contexto. This is why I've kept saying, those of you that want to lead this movement Por eso vuelvo a repetirlo, a aquellos de ustedes que quieren dirigir este have to movimiento have these truths deben tener welling up from within you. estas verdades que salen como fuente, que salen de dentro de ti, que fluyen de dentro de ti. It's not simply doing mediocre art, No se trata de hacer arte mediocre, either inside the church or outside the church. sea que lo hagas para dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Worship the Lord in the beauty of holiness. Adora al Señor en la belleza de su santidad. Think of the cultural trinity. Piense en esta Trinidad cultural. Truth, beauty, and goodness. Verdad, belleza y bondad. And let
this cultural trinity permeate your mind and heart y deje que esta cultura, esta Trinidad en la cultural penetre a tu mente, baje a tu corazón, so that your art is a reflection que tu arte of God's character. sea un reflejo And del nature. carácter y la naturaleza It's a de Dios, reflection of eternal things. que sea un reflejo de las cosas eternas.